Hola, mi nombre es Manzano López Jania Donají de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y hoy les voy a presentar los mecanismos efectores de la inmunidad humoral. La inmunidad tumoral va a estar mediada por los anticuerpos secretados y su función fisiológica es la de protegernos contra los microbios extracelulares y las toxinas microbianas. Este tipo de inmunidad es la inmunidad que puede transferirse desde un sujeto inmunizado a un sujeto virgen. Esto va a ser a través del suero con anticuerpos. La inmunidad tumoral nos protege principalmente contra bacterias extracelulares, contra hongos e incluso microbios intracelulares obligados. Tal es el caso de los virus, en donde estos sirven como diana de los anticuerpos antes de invadir la célula o cuando se liberan de las células infectadas. Ahora, como vemos en la imagen, vamos a observar que los linfocitos B vienen a ser aquellos que van a reconocer microbios extracelulares. También pueden reconocer proteínas grandes por si acaso y son capaces de producir los llamados anticuerpos. Estos anticuerpos van a tener diversas funciones. Vamos a ver algunas de estas funciones más adelante, pero más que nada esta imagen nos resume de una manera muy fácil, muy sintetizada, todas las funciones efectoras de los anticuerpos. En la parte de arriba vemos que los anticuerpos producidos van a ser capaces de neutralizar los microorganismos y no solamente a ellos, también a sus toxinas. También va a ser capaz de opsonizar, es decir, vemos que van a actuar como un puente para que el microbio sea reconocido de una manera mejor por los fagocitos. Recordemos que los anticuerpos van a tener una porción variable y una porción constante. Esa porción variable va a ser capaz de unirse justamente a los antígenos. Es la que van a reconocer y como lo estamos viendo en la imagen, esa porción variable va a ser capaz de unirse a los antígenos y pues justamente a la zona de reconocimiento del antígeno. Esa es la que se va a volver más afín. Y luego tenemos una zona que es la porción constante o FC. Esa porción constante va a ser reconocida por un receptor que se encuentra en los macrófagos. Entonces, nosotros sabemos que el macrófago en sí tiene la capacidad de fagocitar directamente los antígenos o microbios. Sin embargo, los anticuerpos van a ser facilitadores, por así decirlo, y van a marcar a las bacterias, a los microorganismos, y estos van a facilitar el reconocimiento del macrófago. ¿Esto con qué objetivo? Bueno, en la imagen no se ve, pero esos receptores para la porción FC del anticuerpo va a tener la capacidad de mandar respuestas intracelulares activando mucho más a los fagocitos. Se vuelve más reactivo y al volverse más reactivo, su función de fagocitosis va a mejorar. Luego, también hay otro componente que actúa de forma muy similar que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Por qué es similar? Porque justamente este linfocito NK que pertenece también al sistema inmune innato va a tener el receptor para que la porción FC de la inmunoglobulina y vemos cómo esta inmunoglobulina puede ser capaz de reconocer los antígenos, por ejemplo, de una célula que esté infectada y vamos a ver que el linfocito NK va a mandar señales para que destruya a esa célula infectada. También tenemos otra respuesta que es la activación del complemento, que también pertenece al sistema inmune innato y el complemento va a tener muchos componentes y dentro de esos componentes está el complemento C3b. Ese C3b va a marcar al antígeno y efectivamente el macrófago va a tener otro receptor especial para esa porción del C3b. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este va a ser capaz de reconocer mucho mejor al antígeno y va a mandar señales para que incremente su capacidad fagocítica. Y por último, también tenemos el complemento activado por los anticuerpos, va a ser capaz de también producir inflamación y lisis de microbios. Generalidades de la inmunidad humoral. Las principales funciones de los anticuerpos son neutralizar y eliminar los microbios infecciosos y las toxinas microbianas. Entonces,
¿Cómo se logra eso? Pues justamente porque los anticuerpos van a interferir con el antígeno que utiliza el microbio para ingresar a nuestras células o con las toxinas que van a causar daño en nuestros receptores, en nuestros tejidos. 2. Los anticuerpos los producen las células plasmáticas en los órganos linfáticos y en la médula ósea. Entonces, los que van a producir los anticuerpos vienen siendo las células plasmáticas, a pesar que su producción se da sobre todo en órganos linfáticos y en la médula ósea, los anticuerpos van a entrar en la circulación y van a ir a diversas partes del organismo. Entonces, no es que actúen solamente en esta zona, también van a actuar en distintas zonas, sobre todo en aquellos lugares donde se está produciendo una inflamación. Los anticuerpos que median la inmunidad protectora pueden derivar de células plasmáticas de vida corta o de vida larga, productoras de anticuerpos que se generan por la activación de los linfocitos B virgen o memoria. Entonces, cabe resaltar que va a depender muchísimo de si se trata de una primera exposición o si se trata de una segunda exposición. Muchas de las funciones efectoras de los anticuerpos van a estar mediadas por las regiones constantes de la cadena pesada de las moléculas de Ig y diferentes isotipos de cadena pesada de Ig sirven a diferentes funciones efectoras. Aunque muchas funciones efectoras de los anticuerpos están mediadas por las regiones constantes de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas, todas estas funciones las desencadenan la unión de los antígenos a las regiones variables. Esto quiere decir que para que se produzca ese cambio de isotipo, antes ha tenido que haber un reconocimiento hacia los antígenos y ese reconocimiento va a ser el que va a inducir un determinado tipo de respuesta. Entonces, por ejemplo, si mi antígeno ha sido un parásito, entonces ese parásito va a mediar un cambio de isotipo para que la inmunoglobulina que se produzca sea de tipo IgE. La neutralización de los microbios y las toxinas microbianas. Los anticuerpos contra los microbios y las toxinas microbianas bloquean la unión de estos microbios y toxinas a los receptores. O sea, prácticamente el anticuerpo viene y neutraliza, va a interferir con el antígeno, va a bloquear la llave que utiliza el microbio para ingresar a nuestras células y por lo tanto eso va a neutralizar la infecciosidad de los microbios. Entonces, ¿cómo es ese mecanismo? ¿Cómo se va a dar este mecanismo? Como les había mencionado, los anticuerpos van a unirse a ciertas moléculas particulares. Entonces, dependiendo del tipo de antígeno y dependiendo si se trata de una respuesta primaria o secundaria, esa afinidad que tenga el anticuerpo para neutralizar va a provocar justamente un estorbo entérico, es decir, va a meterse en el camino del antígeno y va a cambiar su conformación tridimensional, neutralizando su función. También, la neutralización requiere solo las regiones de los anticuerpos que se unen al antígeno, es decir, la porción variable. Por tanto, esta inhibición puede estar mediada por anticuerpos por cualquier isotipo en la circulación porque la IgA, IgG, IgM y la IgE todas tienen una porción variable y entonces pueden actuar tanto en la circulación como en las secreciones mucosas. En la circulación es más preferible lo que es el IgG y en la secreción mucosa van a predominar los de IgA. Los más eficaces son los que tienen una afinidad alta por su antígeno, es decir, aquellos que tengan una respuesta más específica, que se complementa mejor con el antígeno. Estos van a ser mucho más eficaces para bloquear la acción de estos microbios. Un mecanismo que los microbios han desarrollado para evadirse de la inmunidad es mutar los genes que codifican los antígenos de superficie. Ahora, aquí vemos esta imagen que representa la neutralización de los microbios y las toxinas por los anticuerpos. Entonces, vemos en la región A, donde los anticuerpos impiden la unión de los microbios a las células y así bloquean su capacidad de infectar a las células del anfitrión. Entonces, usualmente lo que va a ocurrir es que los microbios tienen la llave para poder utilizar nuestros receptores celulares
y poder ingresar a su célula diana e infectarla. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el anticuerpo? Por ejemplo, el anticuerpo que se secreta en las mucosas, en este caso una IgA, por ejemplo, va a neutralizar y ya este antígeno que vemos va a estar bloqueando. No puede interactuar con su receptor específico. Así es como lo va a neutralizar. Luego, si ya se encuentra en la sangre, también los anticuerpos IgG sobre todo, también van a poder neutralizar para que no ingresen en las células tisulares. En la región B, vemos que los anticuerpos inhiben la propagación de los microbios desde una célula infectada a otra adyacente. Entonces, supongamos que ya se infectó una célula. Entonces, esa célula infectada va a morir y los microorganismos van a salir. Por lo tanto, van a ser capaces de ir hacia otra célula y propagar la infección. Pero si en nuestro sistema circulatorio tenemos estas inmunoglobulinas, ya estas van a ser capaces de poder bloquear aquellos microorganismos que salgan de una célula infectada. Y por último, tenemos los de la región C. Tenemos a los anticuerpos que bloquean la unión de las toxinas a las células y así inhiben los efectos patológicos de las toxinas. La toxina lo que va a hacer es que va a ir a bloquear algunos receptores importantes para la función celular. Entonces, ¿qué va a causar esa toxina? Generalmente un efecto patológico que puede ser una necrosis celular. Y vemos que el anticuerpo también es capaz de bloquear esas toxinas. Por lo tanto, al unirse va a interferir con la unión al receptor. La opsonización y fagocitosis mediada por anticuerpos. La opsonización es como un marcaje, es como el anticuerpo va, se pega y avisa a los fagocitos de que ha marcado un microorganismo. Entonces, los anticuerpos que principalmente van a participar en la opsonización viene siendo la inmunoglobulina G. Estos van a cubrir a los microbios y promueven su fagocitosis al unirse a los receptores para el Fc situados en los fagocitos. El proceso de cobertura de las partículas para promover la fagocitosis se llama opsonización y las sustancias que realizan esta función, incluidos los anticuerpos y las proteínas de complemento, se llaman opsoninas. Los receptores para el Fc del leucocito. Ese receptor para el Fc del leucocito va a ser crucial. ¿Por qué? Pues es para que se lleve a cabo una buena opsonización y activación de la fagocitosis. Muchos leucocitos expresan receptores para el Fc, entonces estas se van a unir a las regiones constantes de los anticuerpos y así promueven la fagocitosis de partículas cubiertas de Ig y envían señales que estimulan las actividades microbicidas de los leucocitos e inducen la inflamación. Y estos receptores usualmente van a utilizarse para la fagocitosis y en la fagocitosis los receptores van a ser dirigidos sobre todo para las cadenas pesadas de los anticuerpos IgG llamados receptores para Fc gamma. Ahora, aquí tenemos una tabla con los principales receptores para el Fc. Nos vamos a enfocar principalmente en los receptores Fc gamma, de los cuales hay tres tipos, que son Fc gamma R1, Fc gamma R2 y Fc gamma R3. Estos grupos a su vez se dividen en subgrupos, que en el caso de Fc gamma 2 hay un grupo A, B y C, y en el caso de Fc gamma R3 hay dos grupos que es el A y el B. Estos se diferencian en la distribución celular en las que se encuentran y un poco en las funciones. En el caso de Fc gamma R1 o también conocido como CD64 es el que tiene la afinidad más alta y tiene pues una actividad mayor y se va a unir a la IgG de tipo 1 y de tipo 3. Puede también unirse en menor medida a la Ig2. Estos receptores Fc gamma R1 va a estar principalmente en los macrófagos neutrófilos y también puede presentarse en los eosinófilos. Su principal función es activar a la fagocitosis. De ahí tenemos al segundo grupo que es el Fc gamma R2,
Estos tienen una afinidad más baja en comparación con el Fc gamma R1 y estos, en el caso de Fc gamma R2A, se encuentran en los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y también en las plaquetas. Su función es simular la fagocitosis y la activación celular. En el caso de Fc gamma R2B, es un caso especial ya que es el único que no tiene una función activadora o estimulante como los demás receptores para el Fc, y este lo vamos a ver más adelante. Podemos recalcar que es el único que se encuentra expresado en los linfocitos B. El Fc gamma R2C va a tener una afinidad baja y se va a presentar en macrófagos, neutrófilos y linfocitos NK. Las funciones que tiene es la fagocitosis y la activación celular. El tercer grupo es el Fc gamma R3, el cual se subdivide en dos grupos, el grupo A y B, o también conocidos como CD16. En el caso del subgrupo A, se va a encontrar principalmente expresado en los linfocitos NK y su función principal es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. En el caso del subtipo B, se va a encontrar principalmente expresado en los neutrófilos y su función principal es la fagocitosis. Hay otros grupos de receptores para el Fc que son el Fc epsilon y en estos se encuentran los Fc epsilon R1 y el Fc epsilon R2 o también conocidos como CD23. Estos se encuentran expresados en ambos, los dos se van a expresar en los eosinófilos. En el caso del grupo R1 también se va a expresar en los mastocitos y basófilos. Y en el caso del segundo grupo, R2, se va a encontrar expresado en los linfocitos B y en las células de Langerhans. El papel de los receptores para el Fc gamma en la fagocitosis y en la activación de los fagocitos. La fagocitosis de las partículas cubiertas por IgG va a estar mediada por la unión de esas porciones Fc hacia los receptores para la porción Fc gamma que se sitúa en los fagocitos sobre todo. Estas inmunoglobulinas más importantes van a ser de tipo G, sobre todo los subgrupos IgG1 e IgG3, que son los más eficientes para la fagocitosis. Entonces, vemos que el receptor R1, el del Fc gamma, va a ser el que tiene una afinidad muy alta y es el que se encuentra en las células fagocíticas y es el más importante para reconocer el anticuerpo y reconocer las partículas opsonizadas y activar la fagocitosis. Una consecuencia de la activación del fagocito es la producción de la enzima oxidasa del fagocito y también otro resultado va a ser la activación de la oxidonitricosintasa inducible. Vemos en esta imagen al fagocito, que como habíamos mencionado, el receptor más importante que es el Fc gamma R1, vemos que el anticuerpo pues ya ha sido capaz de reconocer y de opsonizar al antígeno. Y vemos que estos anticuerpos se dirigen y son reconocidos por el receptor para el Fc y pues en este caso van a ser de tipo 1. Y vean cómo esto va a activar señales intracelulares por medio del ITAM y eso va a producir que se active la fagocito oxidasa y la INOS, que va a producir óxido nítrico. Ambas van a activar la capacidad fagocítica y por otro lado vamos a ver que se va a producir un cambio en el citoesqueleto que hace que el fagocito envuelva pues con mayor facilidad al microorganismo y causar pues la muerte del microbio ingerido. Ahora, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Aquí los que van a actuar son los linfocitos NK. Entonces, los linfocitos NK se van a unir a las células cubiertas de anticuerpos mediante receptores para el Fc y las destruyen. El mecanismo es muy similar a lo que se utiliza en los fagocitos. La diferencia es que el receptor que se encuentra en los linfocitos NK viene siendo el tipo Fc gamma R3A o CD16. Este va a ser el que se va a unir a los anticuerpos que están cubriendo a las células diana. Entonces, aquí lo que se va a hacer es que en el momento del reconocimiento va a activar a los linfocitos NK y esta va a sintetizar y secretar citocinas.
Para que esta situación se dé, tiene que haber una célula diana que esté cubierta por moléculas del anticuerpo y la inmunoglobulina G libre en el plasma y pues que no active los linfocitos NK ni compita tampoco con la inmunoglobulina G unida a la célula por la unión al Fc gamma R3. Entonces, en resumen, lo que va a ocurrir en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos viene a ser esto, donde esta célula va a tener antígenos de superficie que son reconocidos por los anticuerpos, en este caso IgG, y vemos en un segundo paso cómo ese anticuerpo es reconocido en su porción Fc por el receptor tipo 3, que son los que se encuentran en los linfocitos NK. Entonces, cuando envía esta señal aquí, esto va a producir una señal intracelular, donde el linfocito NK va a liberar interferón gamma que va a activar la inflamación y por el otro lado va a desgranular sus componentes y esto va a producir la muerte de esa célula que está provocando esa respuesta. La eliminación de los helmintos mediada por anticuerpos. Generalmente la respuesta contra los parásitos está llevada a cabo por los basófilos, los mastocitos y los eosinófilos que van a producir anticuerpos que se dirijan contra los parásitos. Entonces, los anticuerpos IgE, IgG e IgA, estos van a ser capaces de unirse a los parásitos, helmintos sobre todo. También va a ser capaces de provocar una respuesta a nivel de los eosinófilos, causando la desgranulación de estas. Cuando los eosinófilos se desgranulan, estos van a liberar una sustancia llamada proteína ácida básica, la cual es la única que se tiene conocimiento que puede ocasionar un daño en los helmintos, ya que por su gran tamaño no se puede fagocitar por los neutrófilos o los macrófagos, y también por la resistencia de su tegumento, no cualquier proteína puede ejercer algún daño. Y por otro lado, tenemos a los anticuerpos IgE, que reconocen antígenos en la superficie de los helmintos, y estos también son capaces de generar desgranulación a nivel de los mastocitos para el receptor de la IgE de afinidad alta. Pasamos al sistema del complemento. Ahora vamos a hablar de otro mecanismo efector de la inmunidad tumoral que es muy importante, en este caso, como lo mencioné, el sistema del complemento. Anteriormente ya habíamos mencionado en algunas clases, ya habíamos mencionado la activación de las diferentes vías, pero pues lo vamos a ver rápidamente. El sistema de complemento, el cual se encuentra constituido por suero y proteínas de superficie que interaccionan entre sí y con otras moléculas del sistema inmunitario de una forma muy bien regulada para generar productos que actúen eliminando microbios. Para iniciar, vamos a comentar las generalidades del sistema de complemento. Sabemos que el sistema de complemento lo activan microbios y anticuerpos unidos a los microbios y otros antígenos. La activación del complemento va a implicar la proteólisis secuencial de proteínas para generar complejos enzimáticos con actividad proteolítica. Las proteínas que adquieren actividad enzimática proteolítica por la acción de otras proteasas se llaman zimógenos. La vía de activación del complemento va a haber tres vías principales de activación del complemento. La vía clásica, que activan a ciertos isotipos de anticuerpos unidos a antígenos, la vía alternativa, que activan las superficies microbianas sin anticuerpos, y la vía de la lectina, que activa una lectina del plasma que se une a las manosas situadas en los microbios. En este caso, la vía alternativa es más antigua en el orden filogenético. Todas las vías van a generar complejos enzimáticos capaces de escindir la proteína del complemento más abundante, el C3. Las vías alternativas y de la lectina pertenecen a la inmunidad innata, mientras que la vía clásica es un mecanismo importante de la inmunidad humoral adaptativa. La activación del complemento va a depender de la generación de dos complejos proteolíticos, la C3 convertasa, que esta es la que escinde a C3 en dos fragmentos proteolíticos llamados C3A y C3B, y la C5 convertasa escinde el C5 en C5A y C5B. El C3B, se une mediante enlaces covalentes a la superficie microbiana. Ahora, como lo vemos en la imagen, estos van a ser los primeros pasos de la activación del complemento por las vías alternativa, clásica y de la lectina.
La vía alternativa se va a activar por la unión del C3b a varias superficies activadoras, como las paredes de los microbios. La vía clásica se va a iniciar por la unión del C1 a los complejos antígeno-anticuerpo y la vía de la lectina se activa por la unión de una lectina plasmática a los microbios. El C3b que se genera por reacción de la C3 convertasa se va a unir a la superficie microbiana o al anticuerpo y se convierte en un componente de la enzima que cinde a él el C5 e inicia los últimos pasos de la activación del complemento. Los últimos pasos de las tres vías son los mismos. En este caso, en esta imagen no vemos los últimos pasos, pero en las tres va a ser lo mismo. Y el complemento activado por las tres vías va a ejercer las mismas funciones. Para iniciar vamos a ver la vía alternativa. Normalmente el C3b se cinde continuamente en el plasma a una intensidad baja para generar C3b en un proceso que se llama activación basal del C3. Cuando se cinde el C3, las moléculas C3b sufren un cambio tridimensional y el dominio tioéster salta, exponiendo el enlace tioéster reactivo que estaba oculto. El C3b puede unirse mediante enlaces covalentes a las superficies de las células, incluidos los microbios, a través del dominio tioéster. Cuando el C3b sufre su cambio tridimensional después a la escisión, también se expone una zona de unión para una proteína plasmática llamada factor B. El factor B entonces se une a la proteína C3b que se encuentra unida por enlaces covalentes a la superficie de un microbio. El factor B que se encuentra unido es escindido por una serina proteasa plasmática llamada factor D, lo cual hace que se libere un pequeño fragmento llamado BA y genere un fragmento llamado BB que pertenece unido a C3b. El complejo C3b-BB es la vía C3 convertasa de la vía alternativa y actúa escindiendo más moléculas de C3. Cuando se escinde el C3b permanece unido a las células y se libera 3A. La activación de la vía alternativa se produce fácilmente en las superficies microbianas, pero no en las células de los mamíferos. Si se formara ese complejo C3b-BB en las células de los mamíferos, ésta se degradaría rápidamente. La falta de proteínas reguladoras en los microbios va a permitir la unión y la activación de la C3 convertasa de la vía alternativa. También otra proteína de la vía alternativa llamada propierdina puede unirse al complejo C3b-BB y estabilizarlo. Y esta unión de la propierdina suele suceder en el microbio, pero no en las células normales del anfitrión. Algunas moléculas C3b generadas por la C3 convertasa de la vía alternativa se unen a la propia convertasa y esto da lugar a la formación de un complejo que contiene una estructura BB y dos moléculas de C3b que actúan como la C5 convertasa de la vía alternativa que escindirá el C5 e iniciará los pasos finales de la activación del complemento. La vía clásica. La vía clásica la va a iniciar la unión de la proteína del complemento C1 a los dominios CH2 de la IgG o al CH3 de las moléculas de IgM que se han unido al antígeno. En la imagen podemos observar que el C1 es un gran complejo proteínico multimérico compuesto de las subunidades C1q, C1r y C1s. El C1q se une al anticuerpo y el C1r y el C1s son proteasas. La subunidad C1q se va a componer de una serie radial en forma de paraguas de 6 cadenas, cada una con una cabeza globular conectada por un brazo similar al colágeno a un tallo central. Este hexámero se va a unir específicamente a las regiones Fc de la cadena pesada y de algunas gamma. En la imagen vemos que solo los anticuerpos unidos a los antígenos y no a los anticuerpos libres circulantes pueden iniciar la vía clásica de activación. La razón de esto es que cada molécula de C1q debe unirse al menos a dos cadenas pesadas de Ig para activarse. Por lo tanto, dos o más regiones Fc deben ser accesibles al C1
con el fin de iniciar la activación de la vía clásica. Como vemos en la imagen en el apartado A, observamos que aunque el IgM libre es pentamérico, no se le une el C1Q, porque las regiones FC de la IgM libre están en una configuración que es inaccesible al C1Q. Después observamos en el apartado B que la unión de la IgM a un antígeno induce un cambio tridimensional que expone las regiones de unión al C1Q en las regiones FC y permite al C1Q unirse. En el apartado C vemos que las moléculas de IgG no activarán al C1 porque cada IgG tiene solo una región FC, pero después de unirse a los antígenos de la superficie celular, las porciones FC adyacentes de la IgG pueden unirse al C1 y activarlo. El C1R y el C1S, como ya lo había mencionado, son serina-proteasas, que forman un tetrámero que contiene dos moléculas de cada proteína. La unión de dos o más cabezas globulares de C1Q a las regiones FC de la IgG o de la IgM lleva a una activación enzimática del C1R asociado que escinde y activa al C1S. El C1S activado escinde a la proteína C4 para generar C4b. El C4b contiene un enlace tioéster interno que forma enlaces amida o éster covalente con el complejo antígeno-anticuerpo. La siguiente proteína del complemento, que es el C2, va a formar complejos con el C4b unidos a la superficie celular, el cual es escindido por una molécula de C1S para generar un fragmento soluble C2b que tiene una importancia desconocida y un fragmento de mayor tamaño C2A que pertenece unido al C4b en la superficie celular. Ahora, el complejo C4b2A resultante es la C3 convertasa de la vía clásica. Tiene la capacidad de unirse al C3 y de escindirlo mediante proteólisis. La escisión de C3 da lugar a la eliminación del fragmento pequeño C3A y el C3b puede formar enlaces covalentes con las superficies celulares. Una vez que se deposita el C3b, puede unirse al factor B y generar más C3 convertasa. Algunas moléculas de la C3b generadas por la C3b convertasa de la vía clásica se van a unir a la convertasa y forman un complejo C4b2A3b. Este complejo va a funcionar como C5 convertasa de la vía clásica. Escinde a C5 e inicia los últimos pasos de la activación del complemento. La vía de la lectina. La vía de la lectina de activación del complemento se produce sin el anticuerpo por la unión de polisacáridos microbianos a lectinas circulantes, como la lectina ligadora de Manosa o las ficolinas plasmáticas. Esas lectinas son proteínas análogas al colágeno que tiene una estructura muy similar al C1Q. La lectina ligadora de Manosa, la ficolina L y la ficolina H son proteínas plasmáticas. La ficolina M la van a secretar sobre todo los macrófagos activados en los tejidos. La lectina ligadora de Manosa es un miembro de la familia de la colectina y cuenta con un dominio C-terminal de reconocimiento de glúcidos. Las ficolinas van a tener una estructura similar con un dominio similar al colágeno N-terminal y un dominio similar al fibrinógeno C-terminal. La MBL y las ficolinas se asocian a serina-proteasas asociadas a la MBL, como la MASP1, MASP2 y la MASP3. Ahora, las proteínas MASP tienen una estructura homóloga a las proteínas C1R y C1S y van a tener una función bastante similar, es decir, la escisión del C4 y el C2 para activar la vía de complemento. En este caso, la MASP2 es la proteasa que escinde el C4 y el C2, y los acontecimientos posteriores de esta vía van a ser similares a los que ocurre en la vía clásica. Los últimos pasos en la activación del complemento. Ahora, como vemos en la imagen, la C5 convertasas escinde al C5 en un pequeño fragmento C5A que se libera y un fragmento C5B de dos cadenas que permanece unido a las proteínas del complemento,
depositadas en la superficie celular. El C5a va a tener potentes efectores biológicos sobre varias células que se expondrán más adelante. El resto de los componentes de la cascada del complemento, el C6, C7, C8 y C9, son proteínas con una estructura que carece de actividad enzimática. El C5b mantiene una estructura capaz de unirse a C6 y el C7. El componente C7 del complejo C5b6-7 es hidrófobo y se inserta en la bicapa lipídica de las membranas celulares, en donde se va a convertir en un receptor de afinidad alta para la molécula C8. Este complejo C5b6-7-8 tiene una capacidad limitada de lisar células. Ahora, la formación de un MAC que se encuentra totalmente activo se consigue mediante la unión de C9 al complejo C5b8. El C9 es una proteína sérica que polimeriza en el lugar de unión del C5b8 para formar poros en las membranas plasmáticas. Estos poros forman conductos que permiten el movimiento libre del agua y los iones. Los poros formados por el C9 van a ser similares a los poros de la membrana que son formados por la perforina, la proteína granular isolítica que se encuentra en los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos NK. Los receptores para proteínas del complemento. Muchas de las actividades biológicas del sistema de complemento están mediadas por la unión de fragmentos del complemento a receptores de membrana expresados en varios tipos celulares. Estos receptores van a ser específicos de los fragmentos del C3, que son los que voy a mencionar a continuación. El receptor para el complemento del tipo 1, o también denominado CR1 o CD35, va a funcionar para promover la fagocitosis de partículas cubiertas de C3b y C4b y para la eliminación de inmunocomplejos de la circulación. El CR1 es un receptor que tiene una afinidad muy alta por el C3b y el C4b. Este se va a expresar sobre todo en las células derivadas de la médula ósea, como los eritrocitos, los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, los eosinófilos y los linfocitos T y B. Aunque también se van a encontrar en las células dendríticas foliculares de los folículos de los órganos linfáticos periféricos. La unión de partículas cubiertas del C3b o de C34b del CR1 transduce señales que activan los mecanismos microbicidas de los fagocitos. Ahora, el CR1 que se encuentra en los eritrocitos se va a unir a inmunocomplejos circulantes con C3b y C4b unidos y transporta los complejos al hígado y el vaso. Aquí los fagocitos eliminan los inmunocomplejos de la superficie de los eritrocitos y estos continúan circulando. También va a ser regulador de la activación del complemento. El receptor para el complemento del tipo 2, o también denominado CR2 o CD21, va a funcionar estimulando respuestas inmunitarias humorales al potenciar la activación del linfocito B por el antígeno y promover el atrapamiento de complejos antígeno-anticuerpo en los centros germinales. El CR2 va a estar presente en los linfocitos B, las células dendríticas foliculares y algunas células epiteliales también. Este receptor se va a unir específicamente a los productos de escisión del C3b, llamados C3d, C3dG y C3b. La I, en este caso, se refiere a inactivo, los cuales se generan en la proteólisis mediada por el factor 1. En las células dendríticas, el CR2 sirve para atrapar complejos antígeno-anticuerpo encubiertos de IC3b y C3dG en los centros germinales. En los seres humanos, el CR2 es un receptor de superficie celular para el virus de Epstein-Barr. Este es un virus herpes que causa la mononucleosis infecciosa y también está relacionado con varios tumores malignos. El receptor para el complemento del tipo 3, llamado MAC1, es una integrina que funciona como un receptor para el fragmento IC3b. El MAC1 se va a expresar en los neutrófilos, los fagocitos mononucleares, los mastocitos y los linfocitos NK.
El MAC1 consta de una cadena alfa que va a estar unida de forma no covalente a una cadena beta. También hay el antígeno asociado a la función del leucocito 1 y al P150-95. El MAC1, que está situado en los neutrófilos y los monocitos, promueve la fagocitosis de los microbios opsonizados con IC3D. También se une a la molécula de adhesión intracelular 1 situada en las células endoteliales y promueve la unión estable de los leucocitos al endotelio, incluso sin la activación de complemento. El receptor para el complemento del tipo 4 es otra integrina con una cadena alfa diferente que es CD11C y la misma cadena beta que es MAC1. También se va a unir al IC3B y la función que tiene este receptor es similar a la de MAC1. El CD11 se va a expresar en células dendríticas y se usa como marcador de este tipo de célula. La regulación de la activación del complemento. En la regulación de la activación del complemento, pues va a estar mediada por varias proteínas circulantes y de membrana. Muchas de estas proteínas pertenecen a una familia llamada reguladoras de la activación. La regulación del complemento, como lo había mencionado, va a estar mediada por varias proteínas circulantes y de membrana. Muchas de estas proteínas va a pertenecer a una familia llamada reguladoras de la activación, reguladoras de la actividad del complemento y las codifican genes homólogos que se localizan adyacentes entre sí en el genoma. Ahora, es necesario regular la activación del complemento por dos razones. La primera, hay una activación baja del complemento espontánea y si esta dejamos que continúe, el resultado puede ser dañino para las células normales y los tejidos. Y la segunda, incluso cuando se activa el complemento donde es necesario, como en un microbio, esta necesita ser controlado porque los productos de degradación de las proteínas del complemento pueden difundirse a las células adyacentes y dañarlas. En esta imagen vemos que la regulación de la actividad del C1 por el C1 y NH, el C1 es un inhibidor de la serina proteasa. En la primera imagen vemos que el C1Q se une a un anticuerpo y comienza el proceso de activación del complemento. El C1 y NH se va a convertir en una diana de la actividad enzimática del C1R2, C1S2 que está unido. El C1 y NH va a ser escindido por estas proteínas del complemento y se une a ellas de forma covalente y como resultado de esto el tetrámero C1R2 y C1S2 se disocia del C1Q, lo que detiene la activación por la vía clásica. En este caso, muestra cómo es el ensamblaje de los componentes de la convertasa del C3 y del C5, lo que inhibe la unión de las proteínas reguladoras al C3b y al C4b depositados en las superficies celulares. Ahora, si se deposita el C3b en las superficies de las células normales de los mamíferos, puede unirse a varias proteínas de la membrana, como la proteína cofactor de la membrana, el receptor para el complemento del tipo 1, el factor acelerador de la degradación y una proteína plasmática llamada factor H. El C3-4b que se encuentra depositado en las superficies celulares se une de forma análoga al DAF al CR1, la MCP y otra proteína plasmática llamada proteína ligadora del C4. Al unirse el C4b, estas proteínas inhiben de forma competitiva la unión de otros componentes de la C3 convertasa, como el BB de las vías alternativa y el C2A de la vía clásica, lo cual va a bloquear la progresión de la cascada del complemento. Aquí podemos observar que el DAF va a ser una proteína membrana ligada al glucofosfatidil-inositol que se expresa en las células endoteliales y en los eritrocitos. Una deficiencia en las células troncales hematopoieticas de la enzima necesaria para formar los enlaces proteína-lípido da lugar a la imposibilidad de expresar muchas proteínas de membrana ligadas al glucofosfatidil-inositol, incluidas DAF y CD59,
Por lo tanto, se produce una enfermedad llamada hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta enfermedad se va a caracterizar por brotes recurrentes de hemólisis intravascular. La hemólisis intravascular recurrente conduce a una anemia hemolítica crónica y a una trombosis venosa. Al C3b asociado a la célula lo va a degradar mediante proteólisis una serina proteasa plasmática llamada factor 1, que es activa solo en presencia de proteínas reguladoras. La MCP, el factor H y la C4BP y el CR1 sirven de cofactores a la escisión mediada por el factor 1 del C3b. De este modo, estas proteínas reguladoras de la célula anfitriona promueven la degradación proteolítica de proteínas de complemento. La escisión mediada por el factor 1 del C3b genera los fragmentos llamados IC3b, C3d y C3dG, los cuales no participan en la activación del complemento, pero van a ser reconocidos por receptores situados en los fagocitos y en los linfocitos B. En la imagen podemos observar la regulación de la formación de MAC. La formación de MAC la inhibe una proteína de la membrana llamada CD59. El CD59 es una proteína ligada a la glucofosfatidilinositol. Esta CD59 se incorpora en los MAC que se ensamblan después de la inserción en las membranas del C5b8, lo que inhibe la adición de la molécula C9. Esta CD59 va a estar presente en las células normales del anfitrión, donde va a limitar la formación de MAC, pero no está presente en los microbios. En la tercera imagen podemos observar otra forma para inhibir la formación de MAC, que en este caso es por las proteínas plasmáticas como la proteína S, la cual se va a unir a los complejos C5b, 6 y 7, evitando así su inserción en las membranas celulares. Las funciones del complemento. Las principales funciones efectoras del sistema de complemento en la inmunidad innata y en la inmunidad humoral adaptativa son promover la fagocitosis de los microbios sobre los cuales se activa el complemento, también estimular la inflamación e inducir la lisis de estos microbios. Ahora vamos a describir cada una de estas funciones del sistema de complemento. Primero tenemos a la opsonización y a la fagocitosis. En la imagen podemos observar que los microbios sobre los cuales se activa el complemento por las vías alternativa o clásica se cubren de C3b y C3b o también C4b, y estos son fagocitados por la unión de estas proteínas a receptores específicos situados en los macrófagos y los neutrófilos. Como se expuso antes, la activación del complemento lleva a la generación del C3b y del IC3b, unidos mediante enlaces covalentes a las superficies celulares. El C3b y el IC3b actúan como opsoninas por el simple hecho de que se unen específicamente a receptores situados en los neutrófilos y los macrófagos. El C3b y el C4b se unen al CR1 y el IC3b se va a unir al CR3 y el CR4. Hago énfasis en el hecho que el CR1 por sí mismo no induce eficazmente la fagocitosis de microbios cubiertos de C3b, pero su capacidad para hacerlos aumenta si los microbios están cubiertos de anticuerpos IgG que se unen simultáneamente a receptores para el Fc gamma. La estimulación de las respuestas inflamatorias. Como lo observamos en la imagen, los fragmentos proteolíticos del complemento C5a, C4a y C3a van a inducir una inflamación aguda al activar a los mastocitos, los neutrófilos y las células endoteliales. Los 3 péptidos se van a unir a los mastocitos e inducen su desgranulación con la liberación de mediadores vasoactivos como la histamina. Estos péptidos también se llaman anafilotoxinas. En los neutrófilos, el C5a estimula la motilidad, la adhesión firme a las células endoteliales y en dosis altas el estallido respiratorio y la producción de especies reactivas de oxígeno. Esta combinación de acciones sobre el C5a, sobre los mastocitos, los neutrófilos y las células endoteliales contribuye a la inflamación en los lugares de activación del complemento.
El C5A es el mediador más importante de la desgranulación del mastocito. El C3A es unas 20 veces menos potente y el C4A lo es unas 2500 veces menos. Los efectos proinflamatorios de C5A, C4A y C3A están mediados por su unión a receptores peptídicos específicos situados en varios tipos celulares. Ahora, la citólisis mediada por el complemento. La lisis mediada por el complemento de microorganismos extraños va a estar mediada por el MAC. La mayoría de los microorganismos patógenos han desarrollado paredes celulares o cápsulas gruesas que impiden el acceso del MAC a sus membranas celulares. La lisis mediada por el complemento parece fundamental para la defensa contra solo algunos microorganismos patógenos que son incapaces de resistirse a la inserción del MAC, como bacterias del género Neisseria que tienen paredes finas. Las deficiencias del complemento. Las deficiencias génicas de las proteínas del complemento y de las proteínas reguladoras son las causas de varias enfermedades en los seres humanos. Se han descrito deficiencias génicas en los componentes de la vía clásica, incluidos el C1Q, C1R, C4, C2 y el C3. La deficiencia del C2 es deficiencia más frecuente del complemento en los seres humanos. Más del 50% de los pacientes con deficiencias del C1Q, C2 y del C4 sufren lupus eritematoso sistémico. Las deficiencias en los componentes de la vía alternativa, incluidos la propierdina y el factor D, dan lugar a una mayor propensión a la infección por bacterias pirógenas. También se han descrito deficiencias en los últimos componentes del complemento, incluidos el C5, C6, C7, C8 y el C9. En este caso, el único problema clínico constante en estos pacientes es una tendencia a sufrir infecciones diseminadas por bacterias Neisseria, incluidas Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea. En los pacientes con una deficiencia del factor 1, el C3 plasmático se encuentra agotado como resultado de la formación descontrolada de la C3 convertasa en la fase líquida. La consecuencia clínica es el aumento de las infecciones por bacterias pirógenas. Y por último tenemos las deficiencias en los receptores para el complemento que abarcan la falta del CR3 y del CR4, ambas debidas a mutaciones raras del gen de la cadena beta. La enfermedad congénita causada por este defecto génico se llama deficiencia de adhesión del leucocito. Ahora vamos a ver los efectos patológicos del sistema del complemento normal. Incluso cuando está bien regulado y se activa de la forma adecuada, el sistema del complemento puede provocar una lesión tisular significativa. En algunas situaciones, la activación del complemento se asocia a una trombosis intravascular y puede llevar a una lesión isquémica de los tejidos. También hay pruebas de que algunas de las proteínas tardías del complemento pueden activar protombinasas en la circulación que inician la trombosis de la lesión endotelial mediada por el MAC. Los ejemplos más claros de las enfermedades mediadas por el complemento son las enfermedades mediadas por inmunocomplejos. En este caso, la vasculitis sistémica y la glomerulonefritis por inmunocomplejos se deben al depósito de complejos antígeno-anticuerpo en las paredes de los vasos y los glomérulos renales. Y por último tenemos a la inmunidad neonatal. Los mamíferos recién nacidos van a estar protegidos de la infección por anticuerpos producidos por la madre, los cuales se transportan a través de la placenta hasta la circulación fetal, y también por los anticuerpos presentes en la leche ingerida, la cual se transporta a través del epitelio intestinal de los recién nacidos mediante un proceso conocido como transcitosis. Como sabemos, los recién nacidos no tienen la capacidad de presentar respuestas inmunitarias eficaces contra los microbios y durante varios meses después de que haya nacido, su principal defensa contra la infección es la inmunidad pasiva, la cual va a estar proporcionada por los anticuerpos maternos. La IgG materna se va a transportar a través de la placenta y el lactante ingiere la IgA e IgG maternas de la leche.
De este modo, un recién nacido va a tener prácticamente los mismos anticuerpos IgG de la madre. Y bueno, el transporte de la IgG materna a través de la placenta y del epitelio intestinal neonatal está mediada por un receptor específico para el FC de la IgG llamado receptor neonatal para el FC. Y esto sería todo sobre mi tema de los mecanismos efectores de la inmunidad humoral.